Adelante. Buenas tardes con todas y todos. Soy José Uceda y les damos la bienvenida en nombre de la Pontificia Universidad Católica y después de este evento. Hoy está con nosotros Ismael Canales, que es parte del equipo del sistema de bibliotecas y quien va a ser parte de esta sesión sobre revistas predadoras. ¿Quién es Ismael? Ismael es licenciado en bibliotecología y ciencias de la información y además magíster en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es especialista en publicaciones periódicas. Es el encargado del tema de acceso abierto, repositorios institucionales y en el uso del software para gestión editorial, el famoso Open Journal System, o conocido como OJS por sus siglas. Es representante de la administración del portal de revistas PUC y brinda asesoría sobre temas de indización y visibilidad académica de revistas científicas. Además, actualmente es miembro del comité técnico del portal Cielo Perú, proyecto auspiciado por Concitec. Bienvenido, Ismael, y que la sesión sea lo mejor. Por si acaso, la ronda de para todas y todos los asistentes, la ronda de preguntas es al final de que Ismael haya concedido toda su explicación del caso. Gracias y bienvenidas y bienvenidos otra vez. Bueno, gracias José, buenas tardes a todos. Vamos a tratar el tema del día de hoy sobre revistas predatorias. A ver, vamos a compartir la pantalla. Y bien, eh, básicamente el día de hoy les voy a explicar un poco sobre los conceptos básicos sobre revistas predatorias y cómo reconocerlas, que es un fenómeno que se ha presentado durante los últimos años y cada vez cobra mayor importancia, pues es necesario que las personas que se dedican a investigación eh, sepan cómo identificar y reconocer este tipo de revistas, ¿no? Para que sus investigaciones, digamos, no caigan en estos espacios, ¿no? Que no ayudan a la visibilidad ni al impacto como quieren hacer creer, ¿no? Eh, Bien, un poco antes de comenzar, un poco de contexto. ¿Por qué aparece este fenómeno? ¿No? Lo que ustedes están viendo en pantalla es el modelo moderno de la publicación científica, ¿no? Que, digamos, cualquier tipo de investigación comienza con una idea, la cual es trabajada, desarrollada por los investigadores y cuyos resultados son publicados o tienen que ser publicados para integrarse al circuito de comunicación acá científica. En nuestra época, no solamente estamos hablando de revistas, sino también hablamos de otras distintas plataformas, como son las bibliotecas digitales, los repositorios, etcétera, etcétera. Y lo que sí no ha cambiado es que el principal filtro para definir si una investigación se publicó o no es la revisión de pares, ¿no? Este circuito es bastante dinámico, ¿no? Y con el tiempo, digamos, con el transcurso de los años, los investigadores, sea por exigencias profesionales, por exigencias laborales o por interés propio, se ven en la necesidad de integrarse al circuito y publicar cada vez más. Existe también pues el tema de los reconocimientos por autoría, de publicar en plataformas indizadas, de cumplir con cuotas mínimas de publicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este contexto y de este interés o necesidad por publicación, es que aparecen lo que nosotros llamamos las malas prácticas de publicación científica, ¿no? Aquí yo estoy enumerando algunas de ellas. Bueno, el plagio académico, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Simplemente es tomar la totalidad o parte de algún contenido sin dar crédito adecuado a los autores. La publicación redundante, es decir, que es publicar una misma investigación en dos o tres plataformas distintas o dos o tres revistas de manera simultánea, cuando lo que se pide es originalidad.
la falsificación o omisión de datos, que es cuando en una investigación la información o los resultados o las conclusiones no son certeras, no se ajustan a la realidad. La autoría fantasma refiere a cuando nosotros mencionamos como responsables a personas que no han participado en la investigación, el exceso de autocitaciones, que quiere decir que de una manera muy frecuente o muy frecuente es que recurrimos a citar fuentes o investigaciones ya publicadas por nosotros mismos de manera muy excesiva. Los conflictos de intereses es cuando no se ha declarado cualquier posible conflicto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Si voy a publicar en una revista de mi universidad, pero al mismo tiempo soy miembro del consejo editorial, puede haber allí algún problema, ¿no? Los sesgos en publicación, que digamos se puede decidir o no, se puede decidir la publicación o no de una investigación de acuerdo a determinados criterios o, por ejemplo, cuando son investigaciones que no han tenido los resultados esperados, simplemente no se publican, ¿no? Las granjas de artículos o los paper mills, que eso también es de manera reciente, son aquellas plataformas que ofrecen la publicación de una investigación a través de un pago. Y el tema que vamos a traer hoy es revistas editoriales predatorias, ¿no? O sea, todos estos, y creo que faltan algunos más, son malas prácticas que se deben evitar, ¿no? Ahora nos vamos a centrar solamente en la última, pero hago mención a todas ellas porque, digamos, es necesario que las instituciones, en este caso las universidades, dediquen los recursos necesarios para que los investigadores estén al tanto de todas estas situaciones. Y eso se consigue a través de la educación de usuarios, a través de, digamos, de los comités de integridad científica, a través del impulso que le da la universidad, ¿no? Me imagino que, bueno, ya más adelante creo que hay otras charlas de biblioteca en las cuales se pueden tratar uno o varios de estos temas. Ahora solamente hablaré de las revistas editoriales predatorias. Bien. El término editorial predatoria, de editoriales o revistas predatorias fue acuñado por primera vez en 2012 por este señor Jeffrey Bell, ¿no? Y básicamente se refería a aquellas revistas en las cuales cobraban a los autores por publicar. Ahora, acá hay una aclaración. El cobro por la publicación de artículos es una práctica común. Son los ya denominados APCs, básicamente realizados por las editoriales comerciales. ¿Cuál es el problema? El problema está en que estas revistas carecen de los estándares mínimos de calidad editorial, ¿no? Principalmente, pues, y el principal estándar es el tema de la revisión. O sea, publicar en estas revistas es demasiado fácil, en tanto que si pagas, te están publicando casi sin ningún filtro. Pero ¿cuál es el problema? El problema para el autor o para los investigadores es que estas revistas, al carecer de rigurosidad científica, de no estandarizadas, de no ser conocidas, de no tener impacto, simplemente no le están dando la visibilidad requerida al investigador. Prácticamente están gastando su dinero y están probablemente desperdiciando su investigación. Y es por esto, pues, digamos, que es una práctica que se debe evitar, y por eso es el nombre, que es predatorio. Y como podamos ver en las siguientes diapositivas, es un fenómeno que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Este dato está dando más hasta el año 2017, pero digamos, se dan cuenta que en este transcurso de años han ido apareciendo o se han detectado cada vez más la existencia de estas revistas y editoriales, ¿no? Y como mencioné al inicio, ¿no? Muchos investigadores en ese afán por publicar, por integrarse a este circuito de comunicación científica y al carecer de los conocimientos necesarios para identificarlas, es que caen en estas revistas, ¿no? El problema está en que conforme ha ido pasando el tiempo, estas revistas se han vuelto cada vez más y más complicadas de identificar. Incluso hablamos de revistas editoriales que son grises, en los cuales varios de los requisitos de los que les voy a comentar, simplemente no los cumplen, como para decir, esta no es predatoria, pero aún queda la duda.
pero sin embargo hay algunas estrategias para poder saltear este problema. Bueno, estas cifras hacen referencia a lo que les decía, ¿no? Ha habido un crecimiento un crecimiento bastante notorio. Y una de las primeras iniciativas para identificar estas revistas fue en los directorios, o los cable blacklists o las listas negras, que eran sitios especializados en las cuales había un listado larguísimo de los títulos de revistas que, digamos, se consideraban predatorios o que había que tener cuidado. Lamentablemente, el problema con estas listas es que necesitan ser actualizadas constantemente, ¿no? Y ante un ritmo de crecimiento tan grande, era casi imposible tenerlas al día. Incluso, ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, les explico, había una plataforma que era de Bill, que decía que era una plataforma que incluía revistas predatorias, otra plataforma de cable, que también eran revistas predatorias, pero en su contraparte había lo que llamamos una lista blanca, que es decir, eran revistas que sí cumplían con estos requisitos, y el Directory of Open Access Journals, que es DOAJ, que es un directorio bastante conocido, que se caracteriza por, digamos, solicitar determinada información a los editores para que acrediten que era una revista de calidad. Pero como pueden ver, había algunas cantidades en común entre las listas, supuestamente listas negras, y las listas blancas, ¿no? Y esto pues llama la atención, porque como les decía, hay revistas que ya han logrado, por lo decir, pues, por decirlo de una manera, engañar o integrarse a estas plataformas que nosotros considerábamos de credibilidad. Incluso ahora, el año pasado, Scopus, que es una de las plataformas que tomamos como referencia como las más prestigiosas, cada cierto tiempo renueva sus existencias y hay revistas que son retiradas. Varias de estas revistas fueron retiradas justamente por tener este tipo de prácticas, ¿no? O sea, digamos, es un problema que ya no se puede solucionar viendo una simple lista o preguntando. O sea, lo que se debe hacer en todo caso es tener, digamos, toda la información, todos estos criterios de cómo reconocer estas revistas y hacer una revisión mucho más exhaustiva. Ya tal vez no solamente con la ayuda del bibliotecario, sino también con la ayuda de expertos en el tema, con la ayuda de gente del vicerrectorado, en hacer este tipo de talleres o hacer este tipo de actividades de formación. Bien, vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema de publicar en estas revistas? ¿No? Que la credibilidad del prestigio es cuestionado porque, digamos, estamos publicando en sitios que no se debería y se podría malinterpretar, digamos, los intereses de esta persona, ¿no? Estas revistas no están indexadas, no tienen el impacto académico esperado y entonces básicamente están tirando su trabajo al agua. Al tener los cobros del APC, al tener, digamos, este cobro de APC, esos fondos que salen o del bolsillo del investigador o de la universidad podrían haber sido destinados para otras necesidades mucho más inmediatas, ¿no? Y finalmente, al no tener impacto, estas citaciones no son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, no es solamente publicar por publicar, sino es identificar y saber dónde publicar correctamente, ¿no? Bien, a continuación les voy a decir exactamente algunos criterios o algunas formas de cómo podemos identificar estas revistas. Para empezar, pues es común que cada cierto tiempo ustedes puedan recibir por correo invitaciones para publicar en la revista. El tema está en que estas invitaciones suelen caracterizarse por ser correos, como decir, una plantilla de correos, similar a cuando te invitan a, no sé, pues, salvando las distancias, a sacar una tarjeta de crédito, a inscribirte a algún club o qué sé yo, esa propaganda de tipo comercial te suelen decir, te suelen llegar, hemos visto tu investigación, queremos publicar con nosotros y qué sé yo. Eso, digamos, no funciona así. Usualmente, cuando se invita a una persona a publicar una revista, digamos, de prestigio, esa invitación es mucho más personalizada.
o está reducida a un número limitado de personas, ¿no? Y es otro tipo de contacto, no son mailing list, no son spam, ¿no? Que es lo que utilizan estas revistas, ¿no? Pero ahorita la redacción de texto es genérica, es el lenguaje adulador, porque de repente uno puede tener uno o dos publicaciones y en el texto te dicen que te han reconocido como investigador de impacto y qué sé yo, y muchas veces no es cierto, ¿no? Especialmente para investigadores jóvenes, ¿no? Y el mensaje es ambiguo en qué decir, porque digamos, cuando se lee no te dicen, oye, tu especialidad es esta, no te dicen, hemos notado que has publicado en tal tema, sobre cuánto, o sea, es, o sea, se puede dar cuenta, digamos, del tono general en el que hablan, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo. Bien, una vez, bueno, pasando esta parte, digamos, de la etapa de la captación o los intentos de captación de estas revistas, al momento de ver estas revistas, tienen un sitio web, muchas de ellas, ya no todas, antes era mucho más común, ahora no tanto, era un diseño muy informal, digamos, bastante sencillo, muy colorido, no se notaba un trabajo profesional. Ahora han aparecido también revistas que lo que hacen es copiar todo el diseño de revistas de mayor jerarquía, ¿no? O sea, ya es otro nivel, ¿no? Pero digamos, en los casos que son más sencillos de identificar, ¿no? Hay avisos, hay propaganda, a los sitios web no funcionan, eh, hay, digamos, la información es un estilo muy informal. Ahora lo vamos a ver en unos ejemplos. Bien. Eh, Muchas veces los nombres de estas revistas son International, Global, América, Europea. Van a ver, esos casos los van a ver muy frecuentemente. Son nombres que tratan de hacer ver o aparentar que la revista tiene una cobertura amplia, una cobertura internacional, una cobertura, pero no es tanto así. Como vamos a ver, los miembros, las personas que publican o que supuestamente participan de estas revistas, pertenecen a localidades geográficas muy específicas, ¿no? Los datos de contacto erróneos, ¿no? O sea, puede haber, o datos incompletos, a veces no incluyen los correos electrónicos, a veces sí, a veces la afiliación institucional no es fácilmente identificable, no hay información o no hay toda la documentación completa sobre derechos de autor o lineamientos éticos, ¿no? Y los programas de publicación no es explícito. ¿A qué me refiero? Que cuando uno ve una revista, digamos, de una editorial o una universidad, por llamarlo seria, mientras más información le brindes al autor, es mucho mejor. Y estas revistas, la mayoría de casos, o sea, no cuentan con toda la información, ¿no? Acá viene el tema de la indización, ¿no? O sea, no están registradas en índices reconocidos, o sea, aunque ya hablamos que hay excepciones, lo que sí están en Scopus, en Web of Science, pero hay muchos casos en los que no se encuentran, ¿no? E incluso a veces se inventan índices o se inventan rankings, incluso a veces muchas de ellas dicen que están indizadas en Crossref o Google Scholar, que sabemos que no son plataformas de indización, pero ellos lo repiten y lo ponen y todo eso, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el tema de la indización es son conceptos que para los jóvenes investigadores, para muchas personas puede ser un poco complicado de entender, ¿no? Entonces hay que dar un poco de formación en esto y explicar en qué consiste exactamente para que puedan identificar con facilidad, ¿no? La cobertura es generalista. ¿A qué me refiero? A que son revistas que dice que publican en economía, en medicina, en ciencias sociales, en historia humana, etcétera, prácticamente por todas las áreas de la ciencia, cuando sabemos que eso no es así. Las revistas suelen ser o muy específicas o por último pertenecer a una sola área del conocimiento. Pues esto por un tema de operatividad, de viabilidad, o sea, no podemos enfocarnos en tantos temas. Son poquísimas las revistas multidisciplinarias a nivel mundial reconocidas, ¿no? Y eso, que son multidisciplinarias como Nature o Science, que son multidisciplinarias dentro de su tema, dentro de un área específica, pero estas revistas suelen enumerar un listado bastante grande de áreas temáticas, ¿no? Los artículos no suelen no estar depurados, citaciones bibliográficas inadecuadas,
¿no? La rigurosidad académica, en realidad esto lo reconocen los propios investigadores. O sea, bueno, como bibliotecario puedo darme cuenta de muchos estilos formales, pero para yo determinar si un artículo la información es correcta o ha sido, o tiene rigurosidad científica, tengo que llamar al especialista, ¿no? Y entonces muchas veces estas revistas, no pasan ese filtro. Vamos a ver algunos ejemplos. Son ejemplos bastante, digamos, lo que he seleccionado, son ejemplos muy, muy evidentes de estas revistas que cumplen con la mayoría de los criterios que les he indicado. Ojo, les vuelvo a repetir, ahora existen revistas o incluso editoriales que ya tienen muchísimo más cuidado y ya prácticamente pueden, digamos, engañar a cualquiera. Por ejemplo, el Global Journal of Engineering Science and Research Management. ¿Qué es lo que ocurre con esta revista? Miren, por lo general, una revista no aparece por sí sola. O sea, una revista debe tener una dependencia, debe ser una institución o una editorial de prestigio que sea la que les publique. Estas revistas por lo general no lo tienen, ¿no? O sea, no puedes identificar de manera fácil quién está detrás de estas revistas, ¿no? Lo que ha aparecido últimamente son asociaciones o corporaciones que dicen ser de investigación, asociación de investigadores sobre tal tema, no sé, comunidad científica sobre tal tema, que usan mucho la palabra académico, ciencia, pero que en realidad no son reconocidas y son básicamente, no son instituciones académicas de por sí, o sea, no son universidades, no son centros de investigación, son simplemente empresas que bajo esa fachada comienzan a tener este tipo de prácticas, ¿no? Y a veces, como digo, logran engañar a muchos investigadores. Y son estas empresas las que te ofrecen servicios de publicación rápida, ¿no? Entonces, un primer criterio es ver quién publica la revista, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver sobre la revista. Bien, esta revista dice que publica en todas estas áreas que ven acá abajo. Que bueno, al principio, digamos, son áreas que son áreas de la parte de ciencia, pero por acá vemos cuestiones de gestión, cuestiones de salud, bancas y finanzas que probablemente no tengan nada que ver con algoritmos genéticos, ¿no? Entonces, por ahí ya te llama la atención una revista que tenga una cobertura tan amplia o tan extensa. A ver, ¿no se ve la pantalla? A ver. Ismael, discúlpame, solo nos hemos quedado con la pantalla de tus ejemplos en el PPT y no se está Ah, compartiendo. Dale, dale, ya. dale. Un minuto. A ver, a ver. ¿Ahora sí se ve? Sí, conforme, ahora sí se ve. Ya, a ver, estábamos viendo esto, lo vuelvo a repetir, el Global Journal of Engineering Science and Research Management, ¿ok? Que les estaba diciendo que esta revista no tiene, o como ustedes pueden ver, no tiene una editorial o no indica quién es la institución que está detrás de ella, ¿no? Les estabas explicando también el tema acerca de, y acá están las áreas temáticas que les estaba mencionando, ¿no? Que son áreas temáticas muy, muy disímiles, o sea, que van desde el diseño de algoritmos genéticos, y que pero también publican sobre avances y finanzas, ¿no? O sea, que no tiene mucho sentido en ese aspecto, ¿ya? Eh, si vemos nosotros el equipo editorial de estas revistas, son básicamente nombres, pero nosotros no sabemos quiénes son, de qué institución son, no sabemos cuáles son sus cargos, y bueno, por los tipos de nombres podemos determinar que pertenecen a un solo país, uno o tal vez dos o tres países, o sea que tan internacional no son, no es la participación. Si vamos a archivo, que supuestamente tiene los documentos, podemos ver que, ok, tiene varios artículos, pero por ejemplo, este vínculo no me funciona. Vamos a ver si este me funciona. Ok, es un artículo. Espero que cargue. Y bueno, dice Thomson Reuters, no sé por qué. Porque Thomson Reuters ya no.
Ya no es, antes Thomson Reuters era la empresa dueña de Web of Science, ya no lo es hace muchos años. No sé de dónde sacó este factor de impacto, porque la revista no está en Web of Science definitivamente. Y este es el artículo, ¿no? Como pueden ver, es una diagramación muy, muy sencilla. No hay un trabajo profesional atrás. Y son puras tablas. O sea, aquí, digamos, yo llamaría a un especialista para que me confirme exactamente qué tan bueno es este artículo. Pero a simple vista se puede ver que hay muchas carencias, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Este es, como les dije, International Journal of Academic Research. Es el nombre más genérico que puede existir, ¿no? Y de la misma manera, no tenemos quién es la empresa o quién es la editorial que está detrás de esta revista. O sea, es la misma revista la que digamos, se publica a sí misma, ¿no? Acá ven no sé, estos iconos que están por ahí paseando. Y bueno, no se extrañen que estas revistas tengan DOI o ISSN, o sea, eso se puede hacer con un trámite sencillo, eso no es indicador de la calidad de la revista, ¿no? Por ejemplo, en este caso, volvemos a ver sobre la revista, que supuestamente nos va a dar la información, nos dice que publica en humanidades, cultura, ingeniería, tecnología, ciencias, artes, los que les decía, ¿no? Que eran áreas temáticas muy, muy genéricas, ¿no? Y de la misma manera, o sea, las personas que supuestamente están encargadas de la revista, no hay una diversidad temática, no hay una diversidad geográfica, por así decirlo, ¿no? Vamos a volver a la página principal. Vamos a ver acá la lista de indexaciones, ¿no? Que es muy, muy colorida para mi gusto, pero como ven, son básicamente buscadores o plataformas que básicamente no son conocidas, o sea, plataformizaciones, digamos, de utilizaciones de plataformas académicas en general, ¿no? Vamos a ver los issues. Y acá, de la misma manera, pues, vemos que hay gente que publica en estas revistas. Vamos a ver. Y ahí está. O sea, claramente se ve que no es un trabajo, son 3 páginas, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No hay un trabajo serio atrás, ¿no? Bueno, finalmente esta, que dentro de todo son es otro ejemplo, que igualmente tiene ISSN, frecuencia, DOI, todo lo que quieras, ¿no? Pero siempre es bueno ver el Layman Scope, ¿no? O sea, de qué es lo que trata la revista. Esta tal vez parece un poco más orientada, porque veo bastantes cosas de ingeniería industrial, de gestión, qué sé yo, pero aún así, si vamos al editorial board, ¿no? Vemos también cómo se dan cuenta, esta revista se preocupa un poco más en, en aparentar ser, ser seria, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos al indexing, ¿no? Que en el indexing, o sea, hay algunas plataformas, ¿no? Bueno, Ulrich no es una indexadora, ¿no? Pero como van viendo, o sea, básicamente ha sido una evolución, o sea, desde estas revistas que obviamente son, hasta que cada vez son más difíciles de identificar. Y como les vuelvo a repetir, hay revistas que incluso ya aparentan o comparten características con revistas de editoriales, digamos, por así decirlo, académicas de prestigio. ¿No? O sea, les he mostrado los casos tal vez más llamativos o más sencillos de identificar para que se den cuenta que esto existe. Y aparte de eso, hay gente que publica en estas revistas. Y así como estos ejemplos hay miles y miles, ¿no? Y mucha gente por desconocimiento es que publica en estas revistas. Vamos a continuar con la presentación. A Acá está. ¿Se está viendo la pantalla? Me avisan si Sí, no. sí se ve, Ismael, Ok, todo en orden. listo. Sigamos. Bien, les estaba mostrando unos ejemplos ya en vivo de las revistas predatorias. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una editorial que intentó contactarse conmigo justamente para publicar. En este caso no era una revista,
era para publicar un libro, ¿no? Pero esta editorial, EA Publishing, es bastante conocida por hacer este tipo de acercamiento a los autores, ya que en la universidad yo he conocido casos de docentes que han publicado con ellos, que básicamente te ofrecen el servicio de publicación, porque reconocen tu calidad, hay regalías, etcétera, etcétera. En principio no tendría nada, pero lo que ocurre es que no nos queda claro cuáles son los criterios de calidad o de filtro que utiliza este editorial. O sea, este correo lo enviaron el año 2019. El año 2019 todavía no había ni terminado mi maestría y ya estaban invitándome a mí a publicar, ¿no? Entonces, este tipo de mailing, como se dan cuenta, es bastante genérico, es muy, muy comercial, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo decidí contactarme con, en este caso, bueno, la representante de ventas, ¿no? Y le pedí el tema, que me enviara una copia del contrato, ¿no? Bueno, acá me estaba, bueno, en este correo, como ven, me vuelve a insistir la publicación es gratuita, que tengo los derechos, mantengo mis derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya me está pidiendo el manuscrito, en fin. Les voy a mostrar ahora, ya, este es algunos extractos del contrato, de, del contrato, ¿no? Garantizarle la noción de autor, y en realidad todo estaba más o menos bien. El único tema, ¿no? Es que la editorial tú dabas los derechos para redistribuir, imprimir, distribuir, comercializar la obra, licenciarla, publicar extractos y transfiere derecho de publicación al grupo Omniscriptum. El grupo Omniscriptum, que era dueño de esta EA Publishing, también es dueño de otras editoriales, ¿no? Entonces, básicamente, tú estabas cediendo para que esta editorial comenzara a publicar, ¿no? A discreción o a criterio de esta editorial tus contenidos. No, claro, digamos, puedes decir, pero había una remuneración económica, regalías, qué sé yo, pero sabemos que también estas regalías no es que no se vaya a ser millonarios, pues. Además, en principio, nuestro interés es que nuestra investigación, este, esté en plataformas o esté en espacios donde tenga un verdadero alcance académico. Ahora, yo he visto algunos libros publicados por esta editorial, algunos, digamos, en principio se ven bien, otros tienen errores muy básicos de publicación que no indican la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y ahora, acá dice que esto es de cobrar una tasa de 150 euros de posible postpublicación. No tengo la menor idea a qué se refiere esto, pero ya por si me están cobrando, ¿no? Y acá está, vuelve a ser, ¿no? Vuelve a mencionar los derechos de autor, o tener una versión digital, y acá vuelve a repetirlo, ¿no? Que entrará la teoría a la obra como teoría original, asumir la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en principio, al tener un contrato, digamos, te están dejando las reglas claras, pero si uno ya comienza a analizar con mucho más detalle, uno puede darse cuenta que tal vez no sea lo más conveniente, ¿no? Ahora, cuando entras a la web de esta EA Publishing, digamos, es una web que se ve bien, o sea, parece seria, tiene contactos, la web es llamativa, está todo donde debe estar, hay información, demuestra sus publicaciones, ok, pero, y por último, o sea, no sé, me imagino que puede haber gente que esté contenta publicando acá, le vaya bien, lo consulten, qué sé yo, pero a lo que voy es que pueden existir plataformas o sitios más adecuados donde adecuados en donde el investigador pueda publicar su obra sin tener que llenar estos contratos, en los cuales conservan sus derechos de distribución, qué sé yo, por el tema del acceso abierto, cosa que no es acá. Ahora, no es lo mismo que te publique otra editorial, digamos, de prestigio reconocido, sea Wiley o Elsevier, Oxford, Taylor and Francis, Springer, que sí existen, pero digamos, estamos hablando de editoriales que ya tienen un prestigio, que ya tienen un público, tienen plataforma, de tan facilidades que ya se conocen por la mayoría. Lo que ocurre es que publicar en editoriales es complicado. Y entonces, como les vuelvo a repetir, en ese interés de querer publicar, querer cumplir estas cuotas, es que aparecen estos casos, ¿no? Bien,
¿Qué podemos recomendar? Nuevamente les repito, ¿no? O sea, eh, cada vez es más complicado identificar estas revistas, o sea, del hecho de que, o estas editoriales, el hecho que ya les menciono, que han aparecido que ya hay revistas predatorias en Scopus o Web of Science, que han pasado en mis filtros, ya es complicado, ¿no? Entonces, no se puede hablar de que, como los ejemplos que les mostré, que prácticamente casi todas las revistas tenían un check en todos los criterios, ya cada vez es menos. Entonces, lo que se recomienda es que al tratar de identificar o revisar una posible revista para publicación, al primer indicio de duda es revisarlo y buscar asesoría, sea del bibliotecario, sea del profesional del sector de información o dentro de la misma comunidad científica. Puede haber algún docente, algún investigador con experiencia que pueda recomendarte si o pueda saber si reconoces esa revista o no. Y por último, digo, consultar con el experto temático para evaluar el contenido. O sea, desde biblioteca damos este servicio, pero nosotros no podemos, al leer el artículo no podemos decirte si es bueno o malo, porque no es nuestra especialidad. Pero en ese caso, recurrir a los especialistas de economía, psicología, sea el área que sea, para determinar, digamos, si cumplen esa rigurosidad. Entonces, como ven, es un, es un trabajo multidisciplinario que involucra muchos actores y hay que trabajar de manera coordinada, ¿no? En el momento de organizar ese tipo de talleres o brindar mayor tipo de asesorías, ¿no? Eso es lo que debe fomentar la universidad, ¿no? Es lo que nosotros llamamos educar a los investigadores en todos estos sitios. Y como digo, digamos, es un problema que ha ido creciendo de manera exponencialmente. Y ya mejor ni hablo de la inteligencia artificial, que ese día es otro tipo de charla. Pero eso nos lleva a que debemos estar actualizados cada vez de una manera mucho más rápida para estar al tanto de todos este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, acá hay algunos sitios de interés, ¿no? Que pueden ver, está la lista de Bell que está un poco desactualizada, pero hay algunos sitios en los cuales te dan recomendaciones o las pautas similares a las que yo he compartido en esta presentación, que pueden tranquilamente ustedes revisarlas y también, digamos, como una especie de ayuda para el momento si tienen dudas sobre si una revista cumple o es predatorio o no. O sea, lo que les puedo decir, es difícil ahora que encuentren una revista que si yo tengo los 10 criterios que he mencionado, es difícil que una revista cumpla los 10, pero puede que sea suficiente con uno para que al menos ya se hagan las consultas necesarias, ¿no? Incluso hay editoriales que ya sabemos nosotros que tienen estas prácticas, pero que durante mucho tiempo nuestros investigadores han publicado. O sea, nos piden a nosotros, oye, pero hay que hacer una lista, claro, o sea, podemos hacer una lista tal vez de 5, 10, 15 editoriales, 20, 40, 50 revistas, pero estamos viendo que son miles y miles y cada vez aparecen más. Entonces la lista no va a ser suficiente. O sea, las listas pueden ser para identificar casos concretos, pero digamos, el verdadero trabajo de identificación va a partir de la información que nosotros les podamos proporcionar a ustedes, de sistematizar este tipo de talleres, de hacerlos bastante frecuente, de tal manera que los investigadores puedan o tengan las competencias para identificar estas revistas, ¿no? Bueno, entonces si quieren más adelante vemos algunos de estos ejemplos y esto sería todo. Muy bien, Ismael, mil gracias por tan lúcida exposición. La verdad es que todavía hay esperanza para quienes deseen investigar y no encontrar y chocarse con este tipo de revistas predadoras. ¿Sí? Y ahí está lo que ha hecho Ismael, es mostrarnos toda la cantidad de posibilidades que existen para identificar y para evitar encontrarnos con este tipo de predadoras. Bien, dentro de los participantes, si ahora mismo quieren, pueden abrir micro o escribirnos por interno para hacerle las consultas a Ismael si desean ampliar o alguna parte no quedó muy completa. Sí, aquí está Ismael, aprovechemos. Tenemos exactamente 18 minutos antes de cerrar la sesión. Bien, al parecer, Ismael, todo ha quedado bastante claro.
Voy a aprovechar para mostrar un par de sitios que mostré en los PPTs, ¿no? A ver. Por ejemplo, este sitio, ThinkChep Submit, porque todo está en inglés, básicamente te da, es como un semáforo, te dice exactamente cuál es un checklist para que tú veas qué criterios cumple o no determinada publicación para determinar si es o no, digamos, creíble, ¿no? Tanto para libros como para journals. Bueno, en este caso vamos a ir con journals, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Te dice, ah, ya hay opciones, te dice, ¿no? Haces tu check, ¿no? Si has leído los artículos, ¿no? Si es fácil de ubicar los papers, si es fácil de contactar al publisher, si es el peer review, etcétera, etcétera. O sea, disgrega muchos de los criterios de los que he hablado, de tal está en español. A ver, vamos a ver, en español de repente. Acá está, ¿no? Esta revista indicada para su trabajo, investigaciones, y las revistas son creadas cada semana. O sea, mientras más check tenga, ¿no? Supuestamente son las revistas en que más, digamos, en este caso, mientras más check tenga, la revista es mucho más confiable, porque son, digamos, criterios positivos. Si los artículos están indexados, si hay revisión por pares, si hay revisión por teléfono, del comité editorial, si cumple esta revista o se adhiere a alguno de las declaraciones sobre declaraciones de buenas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una guía, ¿no? Lo otro, que sí está totalmente en inglés, es lo que nosotros llamamos unas guías temáticas, que son sitios web donde distintas bibliotecas publican información sobre determinado tema, en este caso desde la Universidad de Rutgers, y acá está bastante información sobre las revistas predatorias, ¿no? Te dice las red flags, cómo pueden hacer. Básicamente hay muchos criterios que he mencionado y más, ¿no? Que ustedes pueden revisar. Incluso te dice que si hay herramientas para evaluación, justamente, acá está el Sync Check que vimos en antes, hay muchas otras sitios web de recomendaciones en los cuales, digamos, si necesitan mayor información o ampliar, porque les repito, digamos, es un trabajo muy amplio y que solamente identificar estas revistas se va a conseguir con la práctica, es que puedan tener, digamos, acceso a estos sitios que están totalmente gratuitos. Bien. Listo, Ismael. Justo ahí hay una pregunta de Joan. Dice, ¿qué A pasa ver. si alguien incautamente envía su publicación a alguna de estas revistas predatorias? Sí, a ver, por favor, Ismael, escuchamos tu respuesta. A ver, reclamar la publicación. Bueno, lo que ocurre, a ver, en principio depende, acá hay varias cosas, ¿no? Depende si te han hecho firmar algún documento en el cual tú autorices la publicación o no. No lo sé cuáles serán los criterios, no lo sé cuáles son, digamos, criterios editoriales, pero usualmente tú firmas algún documento que autoriza la publicación o la distribución. Pero, de la misma manera, tú puedes retractar un artículo, ¿no? Pero las condiciones de retractación usualmente corresponden a justamente lo contrario. O sea, tú retractas un artículo o te lo hacen retractar cuando se descubren algunas posibles faltas éticas, ¿no? Y yo sí he visto casos de autores que han decidido retirar la publicación por distintos motivos, ¿no? Recuerdo una revista que había publicado un artículo y que creo que el autor decidió retirar o pidió que lo retiraran por motivos de seguridad personal, no X motivos, no sé, que era una revista sobre una narrativa, sobre sus actividades diarias, en fin. Pero digamos, son casos muy, muy sui generis, ¿no? Pero en principio sí puedes solicitar a la revista retirar la publicación, ¿no? Pero ya ahí depende de lo, digamos, de lo que tú negocies, lo que hayas firmado o de lo que tú converses o al acuerdo que llegues con el editor. Pero en principio sí podrías solicitarlo, ¿no? Listo. Luego pregunta Roberto, Roberto Sotomayor Ujú. pregunta, Ismael, desde Cielo, ¿qué tanto revisan si las revistas que aceptaron tengan prácticas predatorias más allá de cumplimiento de criterios de aceptación? Ya. Sí, bueno, a ver, en el caso de... Pepa, apaga tu micrófono, ya está. En el caso de...
de Cielo, sí hemos recibido estos casos. O sea, sí hemos visto algunas solicitudes de estas revistas y sí se observan, ¿no? Básicamente lo que vemos son, quién publica la editorial. O sea, lo que le decía, tiene que ser nosotros nos fijamos bastante en lo que son, tiene que ser una universidad o un centro de investigación o una entidad gubernamental que acredite, digamos, una trayectoria académica, ¿no? Y después vemos también estos casos que te he dicho, o sea, el tema de la publicación, de la cantidad de artículos, también es importante la fecha aunque está en los criterios, la fecha de publicación y la fecha de aceptación. Las fechas, si hay poco espacio entre una fecha de aceptación y publicación, por decir de 3 semanas, sabemos que no existe un proceso de revisión de pares riguroso, y eso está en los criterios, ¿no? O sea, tratamos de ir más allá, como te digo, sí tratamos de ir más allá de estos criterios de aceptación, ¿no? El tema está en que hay revistas grises. ¿Y hay revistas grises en qué sentido? En que, no solamente en que puede ser difícil identificarlo, sino hay que revistas que caen en estas prácticas por desconocimiento. O sea, una revista que sea editada por un equipo editorial sin experiencia, sin la asesoría necesaria, con pocos recursos, puede también caer en estas prácticas predatorias de una manera no intencional. No, o sea, es una revista mala, pero no porque tengas un interés económico, ningún interés central, simplemente porque no estás en la capacidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que definir, por eso digamos un comité multidisciplinario que discutimos estos casos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que había una que preguntó Ignacio Tobar. Que dice, ¿se considera predatorio si una revista tiene un ratio de aceptación de artículos muy alto a pesar de hacer arbitraje a doble ciego? Habría que revisar el caso, ¿ya? Porque los ratios de aceptación, o sea, es decir, yo puedo tener una tasa de rechazo de 80%. Hay revistas que rechazan el 90%, ¿no? Hasta, digamos, menos del 70% ya podría ser un poco, no si es sospechoso, sino decir que también tal vez el ratio está siendo poco exigente, ¿no? Porque acuérdate que, claro, el arbitraje a doble ciego tú lo puedes declarar. Tú puedes declarar que es arbitraje a doble ciego. Pero el tema también está en que si tus árbitros son buenos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, digamos, si vemos que tiene una relación muy alto, debe hacer una observación o un análisis un poco más exhaustivo. Tal vez, bueno, en el caso que se permita, lo puede hacer la misma institución o otra, se puede solicitar algún tipo de información adicional, siempre respetando el tema de confidencialidad, ¿no? O sea, quiénes fueron los revisores o en qué casos, o ver también la evolución de la revista. O sea, no necesariamente tiene que ser un ratio de aceptación alto, no necesariamente es un indicador que la revista es mala, tal vez fue indicador de que hay cosas por corregir, pero al menos es un indicador de que habría que revisar o evaluar más por qué está ocurriendo eso también. ¿No? O sea, simplemente es eso. O sea, digamos, ahora a partir de o sea, ya desde el tiempo, cualquier señal, cualquier alarma, hay que revisarla y trabajar. A ver, ¿qué otra Mel, pregunta hay había? ahí una, no sé si llegó a atenderse de Emilia Fernández. No, dime. Dice, creo que la que has respondido del doble ciego ha sido por mensaje interno y Sí, no a mensaje todo. interno, acá dice Ya, ok, mensaje ok. interno. Ujú. Ya, mira, en el caso de Emilia dice directamente, ¿sabes de algún caso en que revistas no predatorias se conviertan en predatorias? Si no se puede regular esto, ¿qué alternativas nos quedan? ¿Crees que sea un síntoma de una crisis subyacente en el sistema actual de investigación y publicación? Ya, no conozco ningún caso, pero tampoco me extrañaría. O sea, no me extrañaría que, digamos, por alguna razón, digamos, no necesariamente económica, también puede ser de posicionamiento, de visibilidad o qué sé yo, se comienza a adoptar algunas de estas prácticas, ¿no? Que yo le he visto en el tema de los números especiales. O sea, cuando una revista abusa mucho de los números especiales, o digamos, vemos que una revista, si tú publicas dos números de, no sé, 10 artículos cada uno, y de repente pones un número especial con 20 o 25 artículos, hay algo que está mal, ¿no?
En todo caso, no hablaría más que todo que se convierta totalmente en predatoria, sino que comience a adoptar prácticas que no necesariamente van de acuerdo a, digamos, a la ética de publicación que estuvimos hablando al principio, ¿no? Que comiencen a adoptar algunas características, sea por desconocimiento o sea, digamos, ya de manera intencional, ¿no? Pero en caso en concreto no conozco, pero sí veo esas revistas que por desconocimiento aplican estas prácticas, ¿no? Si no se puede regular, ya. ¿Qué es lo que habría que hacer? Acá juega bastante lo que llamamos los comités de integridad científica. Es decir, vuelvo al inicio, o sea, las revistas no son entes que nacen y crecen por sí solos, dependen de alguien, siempre van a depender de alguien, no, deberían depender de una universidad o de una institución científica o de una editorial, siempre, ¿no? En todo caso, estas mismas editoriales o estas entidades que se encargan de responder deberían tener un comité o una comisión de integridad científica en la cual se regule. O sea, estamos hablando de una autorregulación, ¿no? Que existan comités, que existan lineamientos de decir, ok, si quieres publicar una revista bajo el nombre de mi universidad, tienes que seguir estos criterios, o bajo el nombre de mi editorial, lo que sea. Si eso no se consigue o no se da, siempre queda en la instancia superior, que en este caso sería Concitec, que Concitec también debería tener un comité o una oficina de ética, de interés científico, qué sé yo, que dé pautas y que justo lo que comentar, o sea, que supervise de alguna manera, se encargue de monitorear estos casos, ¿no? O sea, son varias instancias a las cuales recurrir. Y el tema es que no es fácil hacerlo. ¿No? Porque más allá, o sea, si estamos hablando pues de que lamentablemente existen casos de revistas donde los editores, o sea, pocas veces no cuentan con las capacidades o los conocimientos necesarios para gestionar la revista, se imagina si estamos hablando de temas de ética, ¿no? O sea, eh, a nivel país nos queda mucho trabajo por adelante, ¿no? Pero afortunadamente cada vez más estamos sacando a la luz este problema, ¿no? Para que, digamos, se visibilice y sepa que hay algo que hay que resolver, ¿no? Pero, digamos, la solución va por eso, de una regulación interna y una regulación ya a nivel nacional. Pero claro, eso implica compromiso de todos los agentes, sea autoridades, sea editores, autores, qué sé yo, ¿no? Algunas Bien, veces les ha pasado. ¿Qué cosa les ha pasado, ahí hay Guillermo? una experiencia de Guillermo Bajes comentando que alguna ¿Qué, revista qué han pasado MDPI le ha ocurrido, ¿no? de no predatoria a predatoria? Puede ser, ¿ah? Como digo, yo no conozco el caso, pero no me extrañaría. A ver, ¿alguna otra pregunta? Por ahora en No me grupo surge nada. general no hay consultas, salvo que te hayan Ujú. hecho consultas internas. No, por el momento no. 100 artículos. Dice Guillermo que restas como hay 100 artículos por número. Sí, sí, hay casos que son editoriales que son muy descarados, ¿no? Y nuestro problema, bueno, Guillermo está haciendo mención a la editorial MDPI. MDPI es una revista que ya ha sido denunciada por tener revistas, tiene cantidad de revistas de todas las áreas por practicar esas prácticas. El tema está en que, según escucho yo, hay algunas revistas de MDPI que se pueden salvar raspando, que son las revistas grises que hay que tener bastante cuidado al averiguarlo, ¿no? Pero MDPI sí es un caso bastante único en que sí, cualquier revista de MDPI hay que revisarla y observarla bien por no decir, no decir no la de frente, ¿no? Pero hay que revisarlo. Y sí, muchas de esas revistas están en Scopus, ¿no? Hay revistas también latinoamericanas que hemos detectado que están en Cielo, en Scopus y que lamentablemente hacen estas prácticas, ¿no? Porque ahí ya no solamente, como había en la pregunta anterior que hizo Roberto, creo, los criterios de Cielo, que son mucho más exhaustivos que la Tindex y que tratan de abarcar todos estos casos, ya uno debe ir más allá. O sea, ya no basta solo con cumplir los 30 criterios, 40 criterios que te dice, sino ya que el comité o el grupo de personas encargadas de evaluación haga un trabajo mucho más exhaustivo que muchas veces no se ve, ¿no? Para prevenir las publicaciones, ¿no? Pero como les repito, o sea, la solución pasa por socializar esta problemática, ¿no? Por decir, oye, existen estas revistas, ¿no? Y tal vez tenemos nosotros muchos investigadores de la universidad que han publicado en estas editoriales, en estas revistas, por desconocimiento. Pero claro, ¿no? Hay que tomar un punto de partida, un punto de inicio, a través del cual
ya, pues no se hace de se dije, oye, por si acaso, hay que identificar estas revistas, esto está mal por estas razones, y concientizar y educar a los investigadores, ¿no? Y que esperar que las universidades también tomen la misma conciencia, pues. Bien, entonces, ahí hay un dato más, ¿no? De Guillermo, dice Bueno, Revista Venezolana de Gerencia, un caso sí. espectacular. Sí, esa revista también es conocida, ¿no? Ya poco a poco, o sea, como les repito, o sea, podemos identificar editoriales, unas cuantas por nombre directo, revistas también unas cuantas por nombre directo, pero el porcentaje es poquísimo. O sea, podemos tener esos casos ya detectados, pero después no podemos tener un listado mapeado todo lo que existe, ¿no? Entonces, por eso se recomienda tener todo ese tipo de información disponible, los sitios por que les he mostrado y todo eso. Genial, bien. Ismael, mil gracias. Salvo que alguien más dentro del grupo, de la sala, quiera hacer alguna otra pregunta o algún comentario. Bien, nadie más. Faltan apenas 4 minutos. Agradecemos a todas y todos por haber estado participando, pero en especial a Ismael por habernos dado esta charla magistral. Ismael, mil gracias. Por nuestra parte, sería todo por el sistema de bibliotecas. Gracias, Pepo, gracias a todos. Hasta luego.